A ver, ¿cómo empezó de verdad el cristianismo? Porque la historia que casi siempre nos cuentan es muy simple, ¿no? Una fe que aparece de la nada, ya perfecta, redondita, pero ¿y si todo eso en realidad fuera un mito? Pues sí. Cuando los historiadores se ponen a rascar la superficie, lo que encuentran es una realidad muchísimo más compleja, más rica y, la verdad, mucho más fascinante. No fue un meteorito caído del cielo, fue un proceso largo, con muchísimos matices. Así que en los próximos minutos vamos a desmontar esta historia. Primero veremos ese mito tradicional. Luego lo vamos a poner cara a cara con la realidad histórica que conocemos hoy. Veremos qué herramientas usan los historiadores para reconstruir ese pasado y al final, que es lo más importante, entenderemos por qué conocer estos orígenes es tan relevante para nosotros hoy. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, por ese mito de los orígenes, porque esto es algo que hace casi cualquier grupo. Pensemos en lo que sea, un país, un movimiento político, una empresa, da igual. Todos tienden a contar una historia de sus inicios como una época dorada, con fundadores casi heroicos y una pureza original. Y ojo, que esto no es casualidad. Esta historia idealizada sirve para algo muy concreto, para dar una identidad fuerte y unir al grupo. Y mirad, esta cita de Eusebio de Cesarea, que fue uno de los primeros grandes historiadores de la Iglesia, lo clava. Habla de una Iglesia virgen, pura e incorrupta en el principio. La idea es clara. Todo lo que vino después y que se desvió de esa supuesta pureza era una corrupción, una herejía. Y esta visión ha sido la que ha dominado durante siglos. Pero claro, ¿qué pasa cuando la historia como disciplina crítica empieza a investigar en serio? Pues que esa foto tan bonita e idealizada empieza a desmontarse. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. En 1934 aparece un historiador, Walter Bauer, y, bueno, suelta una auténtica bomba. Viene a decir que, ojo, el cristianismo de los inicios era un hervidero de ideas distintas, que en muchos sitios eso que luego se llamó herejía era en realidad la primera versión, la original, y que la ortodoxia, la que conocemos, no fue la primera, sino la que con el tiempo, bueno, la que ganó la partida. O sea que el contraste es brutal. Pasamos de esa visión mítica de algo unificado, puro, una línea recta, a la visión de los historiadores, que nos habla de diversidad, de conflictos, de un proceso. Nos dice que la ortodoxia no fue el punto de partida, sino el punto de llegada de una de esas muchas ramas. Y esto nos lleva a la idea clave de todo este análisis. Tenemos que dejar de ver el nacimiento del cristianismo como una foto fija, como un evento, y empezar a verlo como lo que fue, un larguísimo proceso de formación. ¿Y qué es un proceso formativo? Pues es eso, un desarrollo complejo. A partir de la figura de Jesús y dentro del judaísmo empiezan a surgir grupos muy distintos. Estos grupos se relacionan entre ellos, a veces bien, a veces a la greña, y al chocar con la cultura grecorromana van construyendo, muy poco a poco, una identidad nueva, diferente. La metáfora de los ríos es perfecta para entenderlo. La fuente, el manantial, sería Jesús. De ahí salen un montón de riachuelos, que son los diferentes grupos. Algunos se secan por el camino, otros se desvían, y unos cuantos acaban juntándose hasta formar ese gran río que mucho después llamaremos cristianismo. Vale, y ahora la pregunta del millón. Si todo era tan enrevesado y las fuentes son tan antiguas, ¿cómo demonios saben los historiadores todo esto? Pues la clave está en que no usan una sola herramienta, sino muchas. Claro, para reconstruir todo esto, un historiador de hoy en día no se queda solo con el Nuevo Testamento, que va. Tienen una caja de herramientas súper completa. Por un lado, analizan con lupa todos los textos, también los que se quedaron fuera del canon, los famosos apócrifos. Luego, se meten de cabeza en el contexto, como era el judaísmo de la época y el Imperio Romano. Por supuesto, miran la arqueología, lo poquito que hay. Y, algo que es fundamental, usan las ciencias sociales, la sociología o la antropología, para entender cómo pensaban y se organizaban estos grupos, cuáles eran sus piques, sus valores, de todo. Con todo esto, podemos empezar a dibujar un mapa, una especie de cronología. Los expertos suelen hablar de 4 grandes etapas, 4 generaciones, que abarcan en total unos 160 años, un montón de tiempo. A ver, vamos a repasarlo. La primera generación, hasta el año 70 más o menos, es básicamente un movimiento judío más. Después, con la destrucción del Templo de Jerusalén, todo explota. Empieza una fase de muchísima diversidad, cada grupo por su lado. A partir del 110, algunos de esos ríos de los que hablábamos empiezan a juntarse, a crear instituciones más serias. Y ya, por fin, en la segunda mitad del siglo II, la cosa se consolida. Ya hay una identidad más clara y se empieza a definir qué textos son sagrados y cuáles no. Y con esto llegamos al final, a la parte más importante. Después de este viaje por la historia, la pregunta es, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué nos importa hoy?
Pues importa, y mucho, porque la idea que nos hacemos del pasado no es un simple ejercicio de erudición. Esa idea moldea directamente cómo vivimos el presente y, sobre todo, cómo pensamos el futuro. Y este contraste lo explica genial. Si pensamos que el pasado fue la historia de una única línea verdadera, que fue eliminando las demás, en el presente tenderemos a levantar muros, a pensar que nuestra identidad es algo cerrado que hay que proteger. En cambio, si entendemos que los orígenes fueron un proceso que tuvo éxito justo por lo contrario, por su capacidad de integrar ideas distintas y de adaptarse a otras culturas, entonces tenemos una visión de la identidad mucho más abierta, más flexible y con más futuro. Así que ahí queda la pregunta en el aire. Si el origen no fue un bloque de granito, sino una red de ideas que fue cambiando y evolucionando, ¿qué nos dice eso sobre las posibilidades que tenemos por delante? Al final, hacer este tipo de historia, esta historia crítica, es una forma de dar voz a los que perdieron, a los que fueron silenciados. Y al hacer eso, al recuperar esa complejidad, nos aseguramos de que el futuro no sea solo una repetición de lo que ya hay, sino que sea un espacio mucho más abierto, un lugar donde quepan nuevas posibilidades.